pueden arrancar con velocidad, con lo que ustedes quieran, pueden arrancar en ese tema. Entonces, ¿cómo lo van a...? Pero entonces ustedes tienen que distinguir si saben es porque ustedes les enseñaron o saben porque ya venían sabidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una medida antes y una medida después. Y eso es parte de la secuencia. O sea, en la secuencia hagan ustedes un diagnóstico. O sea, un diagnóstico no es unas preguntas cualitativas, no. Es una prueba para saber si saben como si fuera la prueba final. ¿Por qué? Porque es la misma prueba final. ¿Puedes repetirlo? O sea, eso va a ser cuando lo vayamos a aplicar. Ahora vamos a diseñar. Exacto, pero entonces como ahora lo van a diseñar, el diseño incluye también a diseñar esas preguntas. O sea, tienen que hacer por ahí unas 5, 6, 10 preguntas, ustedes verán. Con 5 puede ser más que suficiente. De selección múltiple. Puede ser de selección múltiple o puede ser de abiertas, siempre y cuando ustedes fijen criterios bastante claros de cómo van a poner la nota. El que llegue a hacer tal cosa hasta este desempeño, le pongo 3. Al que llegue a este desempeño, le pongo 4. Al que llegue a este desempeño, le pongo 5. Si ustedes definen eso claramente, entonces son muy objetivos a la hora de calificar. Entonces puede ser abierto. O puede ser, por ejemplo, si uno estuviera interesado en desarrollar una habilidad, entonces uno tiene que mirar, poner un taller para ver si tienen esa habilidad. Si la habilidad es experimental, por ejemplo, hacer un montaje o una cosa, entonces sería poner en grupos a ver si tienen la habilidad, ¿no? Entonces, fíjense que no siempre van a hacer preguntas ABCD. Claro, lo más cómodo es ABCD, en especial cuando uno tiene 40, 80 estudiantes. pero entonces hay que saberlas diseñar bien, ¿no? Y por eso me interesa, me puse ese taller, que todavía no he calificado, de las 3 preguntas, ¿no? Para ver cómo hacer preguntas. Por ejemplo, uno nunca debe poner todas las anteriores, ni debe poner ninguna de las anteriores, ni debe de hacer triples negaciones, ¿no? Diga, no es cierto que usted no, por ejemplo, para la declaración para ver si uno declara renta, no es cierto que usted no tiene ingresos superiores a 38 millones. Uno hay que contestar, ¿sí o no? O sea, ¿no? Hay que ver lo mal hechos que hay ciertos formatos. Entonces, ese tipo de cosas son las que no hay que hacer. Bueno, entonces, ¿cómo diseñar una secuencia es el tema? Pues eso tiene como varios pasos. El primer paso es identificar cuáles son las ideas que ustedes consideran claves. O sea, cuáles son los elementos claves del asunto, con los cuales las ideas claves que con eso se puede construir todo lo demás. Y esas ideas claves suelen ser de 3 tipos. Ideas fundamentales. Por ejemplo, que fuerza son los empujones o jalones que cambian el movimiento. Esa es una idea fundamental. Habilidades o también pueden ser habilidades, o sea, estos conceptos son cosas que yo tengo que, como digamos, saber y entender qué significan. Otra cosa que estar necesitando son habilidades especiales. Por ejemplo, ser capaz de escribir las ecuaciones, hacer un diagrama de cuerpo libre. Esa es una habilidad. Después de ahí sacar las ecuaciones. Y después, por ejemplo, despejar de las ecuaciones es una habilidad. Nosotros decimos que es carpintería, ¿no? Pero la verdad es que muy poca gente sabe carpintería. O sea, hay gente que llega hasta poner bien las fuerzas y de ahí ya se varó. Hay otros que ponen las fuerzas, sacan las ecuaciones y ya no pueden despejar. Entonces, si queremos que tengan esa habilidad, también hay que reforzar esa habilidad. Y la única forma de reforzar una habilidad es hacer talleres. O sea, uno no aprende a nadar por correspondencia, toca hacerlo. Y la tercera cosa son actitudes o visiones del mundo. Y esto sí que es importante. Lo que yo le voy a enseñar cambia la visión del mundo del muchacho. Ya, ¿cómo lo puede cambiar? Esas cosas son importantes porque eso le da significado a lo que yo estoy enseñando. O sea, uno de los elementos que pueden jugar en el aprendizaje significativo no es simplemente que me sirva en la vida cotidiana, porque eso no es tan cierto. A mí, ¿para qué me sirve en la vida cotidiana saber que Júpiter es un planeta y que todos los puntos que yo veo en el cielo son estrellas? Pero lo que sí me hace es que me cambia la actitud hacia el mundo. Saber que cada punto de eso es una estrella, que alrededor de esa estrella hay planetas y que son 100.000 millones de estrellas solo en la galaxia, en la Vía Láctea, y hay 100.000 millones de galaxias, mierda, hay mucha gente, ¿no? O sea, entonces, yo soy chiquitiquitico y soy parte de todo eso. Entonces, eso cambia mi visión del mundo. Entonces, esas cosas
son las que también hay que identificar. Entonces son 3 aspectos: conceptos e ideas fundamentales, habilidades y destrezas que quiero que el estudiante tenga, y cómo quiero que cambie su visión del mundo. Pueden ser actitudes, por ejemplo, ecológicas o cosas así. O sea, también son actitudes ante la vida. Sociales, éticas, pero y también como de cuál es su lugar en el universo. Bien, entonces, cuando uno las identifica, entonces después se pregunta, ¿a quién voy a...? Entonces yo ya identifiqué qué quiero enseñar. Esa primera parte es qué quiero enseñar. La segunda es, ¿hacia quién va dirigido? Entonces, no es lo mismo enseñar a niños de sexto que a niños de 11. Ni en la universidad, ni en el posgrado. O sea, ¿a quién, o a niños de tercero? O sea, ¿a quién estoy dirigido? Priorizar. De todas las cosas que yo quiero enseñar, ¿cuáles son más importantes? O sea, si lo único que pudiera aprender este hombre fueran 3 cositas, ¿cuáles son esas 3 cositas que yo quiero que aprenda? O sea, ¿qué es lo mínimo para pasarlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo considero que el hombre como mínimo debe saber para poder hacerlo? Entonces, por eso priorizar es importante, porque ustedes nunca van a tener tanto tiempo como necesitan. Y el tercero es determinar hasta qué nivel de profundidad quiero llegar, debo llegar o puedo llegar. Si yo voy a hablar de fuerza de gravedad, ¿en qué nivel es que cuándo necesito llegar hasta relatividad general de Einstein y cuándo no? O sea, ¿hasta dónde voy a llegar en un concepto? Por ejemplo, la fuerza de gravedad siempre va para abajo acá. ¿En qué momento voy a decir que va al centro de la Tierra y que entonces eso gira un planeta? ¿Si lo necesito, no lo necesito, cuándo lo necesito? O sea, ¿hasta dónde voy a llegar? Entonces yo, con esta carta de navegación, entonces ahora sí empiezo a pensar cuáles son las cosas que quiero enseñar. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo que no es de este curso. Imagínense un tema que se ve en química, por ejemplo, es modelos atómicos, ¿no? Y entonces uno enseña en modelos atómicos 4 modelos, según los libros de bachillerato. ¿Cuáles son? El de Dalton y Thomson, ¿no? El de Bohr, el de Rutherford, no, el de Rutherford. Tiempo. Sí, y el que llaman de orbitales cuánticos, o cuántico molecular o algo así, ¿no? Exacto. Sommerfeld, si uno entonces enseña las elipses. Schrödinger. O con 2 puntitos es así. Uno pone la boca para decir O y dice y R al final suena A. Entonces es Schrödinger. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los conceptos fundamentales? Entonces, por ejemplo, yo diría que, por ejemplo, escojo que de todos los modelos, escojo solo 4. Voy a escoger solamente el de Dalton, el de Thomson, 5, el de Rutherford, el de Bohr y el de orbitales atómicos. Y entonces, yo de esos me pregunto, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? Entonces yo de eso entonces pregunto cuáles son las ideas más importantes. Entonces, ¿cuáles son los conceptos? Por ejemplo, en este caso, ¿qué son átomos? ¿No? Actitudes o visiones del mundo. Pues que todo está hecho de átomos. Que los seres vivos también están hechos de átomos. Que yo estoy hecho de átomos. Porque miren, hay cosas muy curiosas. En un colegio en Bogotá había una profesora que creía que los seres vivos estaban hechos de células y las cosas inanimadas de átomos. Y hay muchos niños que piensan eso, porque en biología le dicen la unidad mínima de la célula. Y en física y en química le dicen la unidad mínima es el átomo, ¿no? Pero no que las células están hechas de átomos. Aunque uno no lo crea, hay muchos niños que creen eso. Y varios profesores. Entonces, eso de sentirse hecho de átomos lo hace diferente. Entonces, por ejemplo, y entonces voy a escoger alguna cosa para hacerlo, ¿no? ¿Cómo les puedo mostrar que las cosas están hechas de átomos? Pues puede ser un video, puede ser alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, esta. Bueno, hay muchas más cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo tengo videos, o sea, en YouTube hay cantidad de videos sobre, por ejemplo, las máquinas moleculares que hay dentro de las células.
Cuando yo era chiquito me enseñaron que la célula era como un huevo frito. O sea, tenía el núcleo acá, tenía los organelos flotando por allá, ¿no? Como si le hubieran echado unos pedazos de tomate al huevo frito. Y la membrana. Y que todo se movía así por difusión. Y eso no es cierto. O sea, las cosas son demasiado grandes, los pedazos de proteína, los aminoácidos son demasiado grandes para que se muevan allá. Entonces hay máquinas moleculares que van caminando con las cosas a cuestas a través de autopistas tridimensionales que tiene la célula. La célula es como una ciudad tridimensional. Las autopistas son los microtúbulos. Las estructuras que lo mantienen quieto y que no se deformen se llaman filamentos de actina. Y hay bichitos que caminan sobre esas cosas que se pueden ver con el microscopio. Por ejemplo, la quinesina. Es una molécula que son como dos patitas, como dos zapatos unidos, y va llevando atrás una vacuola. Por ejemplo, la vacuola se marca con azúcares para saber si va a ir al retículo endoplasmático o al aparato de Golgi o al núcleo, etc. Todo es una ciudad con una cantidad de máquinas. Y eso entonces lo hace a uno sentir hecho de átomos. Tiene un videito de eso. ¿Ah? Sí, pero se los voy a poner después, cuando veamos sólidos, líquidos y gases. Pero entonces esto es un ejemplo corto, ¿no? Porque el tema de hoy es momento de inercia. Entonces, hay más cosas que escoger. ¿Cómo llegó Dalton, por ejemplo, a la idea de que las proporciones eran de números enteros? ¿No? Para que hubiera una reacción y no sobraran reactivos. Entonces, todas esas cosas es lo que va a construir el concepto de átomo. Entonces yo tengo que escoger cuáles me parecen importantes. Por ejemplo, nombrar a Dalton sería muy importante. Aquí yo no nombré sino a Demócrito, pero es que esto es un ejemplo nomás. Entonces ustedes miran qué cosas son las importantes y escogen qué actividades hacer para desarrollar esas cosas. Lo digo yo, lo muestro con un video, lo hago con un ejercicio, utilizo un experimento demostrativo, hago un taller experimental. Ojo, los experimentos de laboratorio y las guías de laboratorio son más útiles para desarrollar habilidades. Por ejemplo, la habilidad de tomar datos, la habilidad de hacer una tabla, la habilidad de hacer una gráfica, pero no tanto para los conceptos. Para los conceptos son más fáciles, son mejores los experimentos demostrativos, pienso yo, porque son mucho más rápidos. Yo hago un experimento demostrativo, hago 2, hago 3, hago 5, hago 10 en una clase. ¿Cuántos experimentos puedo hacer con los estudiantes que todos hagan el experimento? 1. Normalmente hasta medio. Entonces, hay que ver qué uso para qué, ¿no? ¿Uso una secuencia de aprendizaje activo? ¿O uso otra cosa? O sea, sean eclécticos. ¿Ser ecléctico qué es? Es coger de todas partes lo que me convenga sin inscribirme en ningún partido político, ninguna religión. Esto me pareció que está como bien, entonces uso eso y miro a ver si me sirve. No me sirvió. Entonces ensayo esto otro, tampoco. Ensayo esto otro, esto sí me sirvió, entonces voy a usar esto. Y entonces así uno arma su cosa. No todo sirve para todo. O sea, hay muchas ideas de cómo enseñar, hay muchas teorías pedagógicas, pero ninguna cubre todo. Así que uno tiene que escoger la que más se acomode a ese instante específico de la enseñanza. Y cambia a otra sin problemas, que me van a sacar del club de los constructivistas. No importa un comino. O sea, lo importante es que los estudiantes aprendan, y si para esto es mejor ser completamente conductista, pues hago ese pedacito conductista. O sea, ustedes escojan cómo lo hacen, ¿no? Y van ensayando. Cada estudiante es diferente, cada grupo es diferente, cada colegio es diferente. Entonces, pues toca hacerlo diferente. Bien, por ejemplo, de Thomson, del átomo de Thomson, que son las cargas, electrones y todo eso, ¿qué es lo que me parece fundamental? El concepto de carga eléctrica. ¿Y cuál? Que hay cosas positivas y negativas. ¿Y cuál, por ejemplo? Que hay atracción y repulsión. No más. Y que entre más lejos, menos duro es la fuerza. Con eso, después voy a poder armar el enlace. Entonces yo, por ejemplo, voy construyendo cosas y digo, para hacer el enlace químico, tengo que tener ese concepto de que los electrones son como un pegante entre los dos átomos, y como están en la mitad, más cerca de los núcleos que los núcleos entre sí, la fuerza de atracción es más grande que la fuerza de repulsión, y por eso puedo unir los átomos usando electrones como pegante. Entonces me doy cuenta de eso y digo, pero entonces ¿dónde construyo ese concepto antes? Tengo que construirlo acá. Entonces lo construyo en carga eléctrica. Yo escojo dónde, miro a ver dónde lo hago. Pudo haber escogido otro sitio, ¿no? Eso depende, o sea, cada uno lo hace con una forma diferente. ¿Cuál es la habilidad o destreza? Por ejemplo, predecir si dos cargas se van a unir, si se van a separar, o cómo se van a desviar.
¿Y cuáles actitudes o visiones del mundo? Por ejemplo, que todas las fuerzas de contacto son electrostáticas. Entonces, por ejemplo, eso cambia la idea de cómo son las fuerzas de contacto. Del átomo de Rutherford, por ejemplo. ¿Cuál es el átomo de Rutherford? Protones, neutrones y electrones, ¿no? ¿Qué es lo importante ahí? Bueno, que los elementos están dados por el número de protones que hay y electrones que hay. Por ejemplo, en química en ese momento hay que aprender el número atómico y peso atómico y esas cosas. Entonces esas son las habilidades o destrezas que yo debería tener. Saber distinguir que si tiene tantos protones, tantos neutrones, entonces cuál es el número atómico y cuál es el peso atómico, la masa atómica. Pero entonces, ¿cuál es la visión del mundo que puedo cambiar? ¿Cómo se hicieron los átomos? El hierro es el último elemento que, que ya no libera energía. Cuando ustedes unen hidrógeno con hidrógeno para formar helio, se libera energía. Helio con helio para formar, por ejemplo, litio, para formar berilio, o lo que sea, o carbono después, se libera energía. Pero cuando ustedes van uniendo, llegan al hierro, ya no se libera más energía. Para que ustedes puedan, ahí la energía, por ejemplo, uranio, se libera energía rompiéndolo, no uniéndolo. O sea, los que están más allá del hierro, si se rompen, liberan energía. Los que están más acá, si se unen, liberan energía. El hierro es como el mínimo de energía. Entonces, cuando a una estrella ya no le queda sino hierro, y no puede quemar nada más, entonces ya no hay fuerza, ya no hay calor, nada que genere calor, entonces la estrella se colapsa por gravedad. Y cuando se colapsa por gravedad, alcanza una temperatura muy alta y estalla. En el estallido se pueden unir los átomos de hierro y de otras cosas para formar los que faltan. O sea, el uranio, todo lo que hay más allá del hierro, las tierras raras y todo eso, son de explosiones de supernovas. Como el video comprendí que estos elementos están formados a través de una estrella. Todos. Menos hidrógeno y helio. Y litio. La pregunta es, entonces, ¿de dónde sale la estrella si no hay nada? Las estrellas, no. Al principio hay hidrógeno y helio. O sea, digamos, la teoría del Big Bang, cuando explota, ¿sí? Digamos que lo primero que se produce es se producen, bueno, ya después de un buen tiempo, ya hay protones, ¿no? Al principio hay quarks, los cuales se unen y forman protones y neutrones. Y después entonces, y los electrones están por fuera, eso es un plasma, y como es una cosa cargada, la luz no puede cruzarlo. Cuando ya se enfría un poquito y se forman los primeros átomos, o sea que los electrones se unen a los núcleos y forman átomos, los átomos son neutros y entonces la luz puede seguir derecho. Eso pasó 300.000 millones de años después 300.000 años después del Big Bang. Y esa es la primera foto que podemos ver usando luz, que es la radiación cósmica de fondo. Y después, entonces, y ahí hay digamos, lo bonito del Big Bang no es solamente que es un cuento, sino que hay varias predicciones. Primera predicción, que si uno apunta a cualquier lado del universo, debe ver una radiación que corresponde al color que emite un cuerpo negro a una temperatura de 3 grados Kelvin. Y lo que se mide es 2.73 grados Kelvin por todos lados. Entonces, primera predicción buena. O sea, eso fue predicho en 1950 y fue medido en 1967. Segunda predicción. El que hizo estas predicciones fue Gamow. La segunda predicción fue que la proporción de hidrógeno y helio, como resultado de esa explosión, debía ser 3:1. 3 de hidrógeno por 1 de helio. Y esa es la proporción que se mide en las estrellas. Y de ese hidrógeno y helio, y un poquito de litio, entonces sale el resto. La mayoría del litio es muy, muy importante porque el litio es lo que necesitamos para no ser obsesivo-compulsivos, ¿no? Uno necesita en el cerebro un poquito de litio para funcionar. No solo las pilas de litio funcionan con litio, el cerebro también funciona con litio. Y cuando alguien es maníaco depresivo, no obsesivo compulsivo, tiene que, bipolar lo que llaman, ¿no? Entonces le recetan que tome litio. Una parte de ese litio, una buena parte, fue del Big Bang, no de reacciones nucleares. Sí, porque no hay tantas reacciones nucleares que vayan para litio. Entonces, y todo lo demás son de reacciones nucleares en las estrellas.
Entonces, miren, es interesante porque un átomo de carbono que esté en mi mano derecha puede haber sido formado por una estrella diferente a la que formó el átomo de carbono que puede estar en mi mano izquierda. O sea, para que tengamos la Tierra, se necesitaron como 2 generaciones antes de estrellas que hubieran explotado. O sea, el Sol es como una estrella de tercera generación. O sea, hubo estrellas grandototas que explotaron, después se formaron estrellas más chiquitas que explotaron, y después se formó el Sol. A partir de ese polvo que se volvió a concentrar. ¿Sí? Profe, no sé si sea tonto preguntar, pero tengo la duda. En una película veo que se crea un nuevo elemento químico. Eso teóricamente a alguien se le ha ocurrido que se pueda crear aparte de los que ya están en la... Sí, porque lo que pasa es que yo podría seguir uniendo protones al núcleo. Tengo que hacerlo con mucha velocidad. El problema es que, mucha temperatura en el choque para que se puedan unir. O sea, que vengan en mucha velocidad, por ejemplo, y se puedan unir. El problema es que los núcleos que se hacen así resultan ser inestables. La teoría del nuclear, o sea, los físicos nucleares calculan cuántos neutrones se necesita para estabilizar el núcleo, para que los protones no se separen. Los protones son todos de carga positiva, los neutrones lo que hacen es pegarlos. Y entonces se necesita un conjunto, se puede calcular cuánto se necesita para que sea estable. Y se ve que hay que ir muy alto para volver a encontrar una región donde haya, otra vez núcleos estables. ¿No? Eso se llama la siguiente isla de estabilidad. Pero es que está lejos, ¿no? O sea, vamos por el elemento 100 y pico, y bueno, yo no soy especialista en eso, pero creo que está por el orden de los 500 y pico en el peso. O sea, bueno, vamos como en el 200 y pico, ¿no? Porque 100 y pico protones, pero 200 y pico entre protones y neutrones, ¿no? Pero hay que ir más arriba para poder encontrar nuevamente otros átomos que sean estables. De pronto en algún lado del universo o en nuestra misma galaxia ha habido explosiones tan espectaculares que han generado esos elementos. Pero por lo menos aquí en la Tierra no. O sea, no llegaron acá. La Tierra no se formó de ellos. De pronto en el centro de la galaxia. Nosotros sabemos que estamos en las afueras, ¿no? En los suburbios de la galaxia. ¿Sí? Pero hace aproximadamente 5 minutos usted dijo que el Sol se forma a través de la fusión de las estrellas. Sí. Claro. Imagínate, tienes polvo, se comprime, empieza a chocar, la temperatura aumenta hasta que pueda haber reacciones nucleares y empieza a brillar. Eso es una estrella. Después la estrella se le acaba el combustible y explota. Entonces, ¿qué pasó con la materia que había en la estrella? Se volvió otra vez polvo. Ese polvo vuelve a atraerse por gravedad, vuelve a condensarse, vuelve a formar otra estrella. Y así, hasta que se acabe el hidrógeno del universo. Yo creo que el conocimiento, la ciencia, ¿Sí? pero me queda todavía como muy difícil que exista algo de la nada, cuando se supone que debe empezar de la nada, que haya polvo para formar una estrella y luego una estrella formar un sol. Sí. Que el sol forme todos los elementos. O sea, Pero es diferente lo que se forma. O sea, cada vez lo que se forma es más complicado. ¿Ves? y aún para entender es complicado, porque para eso, muchachos, hay polvo estelar que forma una estrella, por decirlo así, por baja temperatura. Sí. El polvo del Big Bang. El primer polvo fue hidrógeno y helio. Y los cálculos daban que tenían que ser 3-1. Y eso es lo que se midió después. O sea, no es simplemente un cuento bonito de la creación. Es un cálculo que dio después. ¿Sí? Es como si yo hubiera predicho, mire, ustedes si hacen este experimento les va a dar 5 y dio 4,8. Fue así. O sea, ustedes este experimento les va a dar 3 grados Kelvin y les dio 2,73. Ustedes en este experimento van a medir y la proporción de hidrógeno a helio va a ser 3-1 y es como 28%, o sea, es muy parecido. Profe, ¿Sí? disculpe, cuando me enseñaron lo de la teoría del Big Bang, yo entendí que estaban todos los elementos en el Big Bang y explotaron. No es así. No. O sea, los primeros elementos que se formaron fueron solo hidrógeno y helio. Y
Todos los demás son de estrellas. Somos polvo de estrellas. Polvo te convertirá. Acaba de decir ahí el video que todo se formó, prácticamente los átomos se formaron desde el surgimiento del Big Bang. ¿Sí? Antes del Big Bang, ¿ya vi? No lo sabemos porque no hemos podido medir nada que tenga una consecuencia de eso, pero sí hay teorías de eso. Hay unas teorías, por ejemplo, que se llaman las teorías de las branas. Las branas, o sea, ¿ustedes han oído hablar de teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas es una cosa que trata de unir la gravedad con la mecánica cuántica y entonces que une las 4 fuerzas del universo en una sola teoría. Una evolución de esa teoría dice que puede haber membranas en un espacio como de no sé cuántas dimensiones y cuando 2 de esas membranas se chocan forman un Big Bang. Entonces que uno tiene es una cantidad de cosas vibrando y que en cada punto de choque se forma un universo. Depende de la teoría. Hay unas de 26. Sí, o sea, depende cómo cuente las dimensiones, ¿no? Y las dimensiones, por ejemplo, es que una línea de, digamos, una partícula realmente no sería como un electrón, no sería como un punto, sino como un cilindrito, porque hay una dimensión más. Cosas de ese estilo. Pero digamos, bueno, realmente no es eso. Las partículas son los modos de vibración de la cuerda. O sea, si la cuerda está pegada de aquí y vibra en esta forma es una partícula, y si vibra de esta forma es otra, ¿no? Y hay un poco, ¿no?, de cosas así más interesantes. Por ejemplo, la teoría holográfica, que el espacio de 4 dimensiones se puede proyectar en uno de 3 y funciona igualito. Entonces, al fin, ¿qué somos? ¿No? Entonces, o sea, ¿pero qué es lo importante? Lo importante es qué se puede predecir con eso. Entonces, todavía no tenemos experimentos como para predecir algunas cosas de esas, ¿no? Pero es interesante pensarlas. Ahora, eso no riñe con mis creencias, porque es que esto es ciencia, no es fe. Ciencia es lo que puedo medir. Si yo pienso que detrás de todo eso está la mano de Dios, pues bien. Si yo no necesito pensar en eso, pues para el lado de la ciencia y las proyecciones que haga, pues también, porque no estamos hablando de fe. Cada uno puede tener sus propias creencias, y por eso un musulmán, un cristiano y un agnóstico pueden ser científicos y discutir y llegar a acuerdos en lo que miden, porque la ciencia es de lo que se mide, ¿no? Y cada uno con su creencia. Yo no tengo ningún problema en sentir y creer que Dios está detrás de toda esa construcción. Y tampoco tengo problema con que alguien no lo piense así. ¿Ok? Acaba de decir algo que muchos científicos de pronto están de acuerdo en que la creencia es independientemente del estudio de la ciencia. Claro. Yo pienso personalmente que van unidos. O sea, el hombre es el que se encarga como de separarlo. Pienso yo. Es como cuando un mago hace un truco, pero no revela cómo lo hizo. Sí, pero digamos, la ausencia de explicación no es la explicación de la ausencia. No eso de que yo no puedo decir entonces cómo se hizo la vida, entonces debió ser Dios. No, eso no es una explicación científica. Una explicación científica es P implica Q y yo predigo que esto se va a medir así y lo mido. O sea, la ciencia es sobre lo que puedo medir, ¿ves? No sobre creencias. Entonces, pues no digamos, y ahora, si a mí me dicen, ¿cree usted en la existencia de los quarks? Sí, yo creo, entonces es una religión. Fundemos una religión, ¿no? Pedimos el 10% y no tenemos que pagar impuestos, o sea, no es mala idea. Bien, entonces son dos cosas diferentes. Bueno, entonces eso le cambia a uno la forma en que se ve. Si yo me siento que soy parte de átomos, me cambia la forma de ver. Entonces, por ejemplo, bueno, ya se me está acabando el tiempo porque la idea era 1 hora y 1 hora. Veamos, por ejemplo, del átomo de Bohr. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que hay niveles y que el electrón solamente puede saltar de uno a otro, ¿no? Bueno, bien, eso es lo importante. Ahora, ¿eso para qué me sirve? Bueno, ¿qué habilidades o destrezas puede haber? Pues definir, por ejemplo, que si llega una luz de este color, si el átomo la va a absorber y va a saltar o no, o si la deja pasar derecho. Un estudiante debería poder calcular eso. Pero, ¿qué me cambia eso? Ah, eso quiere decir que cada átomo tiene colores característicos. El color, el espectro. Cada átomo, cuando sube y baja en estos niveles, solamente absorbe cierta luz y emite cierta luz. Solo ciertos colores de luz.
Cada color de luz es una energía. Entre más azul, más energético. Entre más rojo, menos energético. Y cada átomo solamente se chupa algunos. El sodio, por ejemplo, chupa una luz amarilla. Tiene 2 niveles de emisión muy fuertes y por eso la luz halógena de sodio es amarilla. Y cuando viene luz así, y el átomo de sodio se la chupa, y yo miro lo que pasa, ya no veo esa luz, veo una banda oscura. Pero cuando la chupa, y la chupa así, y la vuelve a emitir, la emite para todos lados. Si miro de lado, veo una banda clara. Y entonces tiene colores, los átomos tienen colores, y eso es muy fácil de hacer. Enciendan una llama, cualquier químico lo sabe hacer. Y tienen sal a la llama. ¿No? Esta noche, después de calentar la comida, la llama del gas, tírenle sal. ¿De qué color se ve? Verde. No, se ve amarillo. Porque el cloro no alcanza a ser tan fuerte como el sodio. Y si ustedes le tiran agua potable que tenga cloro, se ve verde. Y si le echan alcohol, se ve azul brillante. Si es alcohol bueno, si es etanol. Si es alcohol malo, si es metanol, se ve verdoso amarillo, como aguamarino. Y esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿No? Mi abuelita, por ejemplo, mi bisabuelito hacía chirrinche en Zetaquira, en Boyacá. Hacía chirrinche y mi abuelita me cuenta que pues en esa época ya era prohibido. Entonces se iban por allá a un claro y tumbaban leña. Y entonces empezaban a hacer la fogata y armaban el alambique. Y entonces empezaban a ver qué temperatura tenía, qué tal cosa, y miraban el alcohol que les salía y lo tiraban a la llama. ¡Fuf! Y si el alcohol si la llama se veía todavía verde o aguamarina, entonces era que todavía no estaba, había que ajustarle el calor. Sabrá Dios cómo era, ese sí no lo sé hacer. Seguro que los químicos sí. Y después, entonces hasta que lograban que tiraban a la llama y se veía así azul brillante. Eso quería decir que no tenía metanol y entonces ahí ya se empezaba a destilar y se embotellaba y se vendía. Listo para consumo. Entonces, les llamó la atención, ¿cierto? Les llamó la atención, ¿cierto? A los estudiantes también les llama la atención. Entonces, hacer todas esas vainas de tirar a diferentes colores o cosas de esas, ¿sí? Como en el primer capítulo de Breaking Bad, ¿no? El hombre hace esa vaina y todos los estudiantes. Pero bueno, entonces hace eso que haya colores es lo que nos permite saber qué sustancias hay, qué elementos hay en una sustancia. Y entonces así podemos saber que el Sol tiene tales átomos, porque entonces ¿quién fue allá y midió? O que tal galaxia tiene tales átomos. Y también, por ejemplo, con esas líneas podemos saber qué tan lejos se está moviendo la galaxia, porque por efecto Doppler, entonces esas líneas se corren. También podemos saber cuál es la temperatura de una estrella, porque por la temperatura las líneas cambian. Eso lo hizo por primera vez una astrofísica, ¿no? Apellido Payne, que fue de las personas más importantes en la astrofísica, fue una mujer de comienzos del siglo XX. Ella fue la que mostró en su tesis doctoral que todas las estrellas estaban hechas más que todo de helio y que los diferentes tipos de espectro de las estrellas era simplemente porque la temperatura de la estrella era diferente y corría las líneas de helio de tal manera. Un experimento de Michelson y Morley donde demostraron que la no existencia de helio tenía que ver con esos movimientos que ellos estaban... No. Ellos ahí lo que estaban haciendo era mandar dos haces de luz y que se intersectaran, que hubiera interferencia entre ellos, pero no era ningún espectro. Bueno, ahora, y eso también sirve para saber las moléculas, ¿no? Las moléculas cuando se unen también vibran, cambian de diferentes niveles y la luz que emiten es infrarroja. Entonces uno en espectroscopía infrarroja puede saber qué moléculas hay. Cuando usted decía que la diferencia puede ser la muerte, se estaba refiriendo a que el metanol es mortal y el otro es no pasable. Exacto. En el mejor de los casos, la diferencia entre la ceguera y la visión. Bien, ahora, del modelo de orbitales moleculares, pues simplemente es cómo se unen los átomos. O sea, hay una teoría que se llama la teoría Best, que le dice a uno cómo, o sea, los enlaces son tridimensionales, las moléculas son tridimensionales, no son planitos. Nuestros diagramas planitos como HCSN realmente son cosas así. Entonces uno tiene que saber cómo se ensambla ese Lego.
Hay fichas de 4, hay fichas de 3, hay fichas de 2, hay fichas de 5, hay fichas de 8. Entonces, ¿cómo se distribuyen esas cosas? Bueno, de 5 no. Hay de 2, de 3, de 4, de 6 y de 5, ¿no? Sí, 5, sí. 5. 3 y 2. Sí. Entonces uno sabe con eso cómo se enlazan las moléculas. Y como cuando uno sabe cómo se enlazan las moléculas, puede predecir cuáles son las propiedades del material. Eso lo vamos a ver cuando en otra clase, cuando terminemos mecánica. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, ahí yo escogí qué cosas iba a enseñar. Después de que yo escojo qué cosas voy a enseñar, entonces ahí sí me pongo en el problema de construir, de establecer una secuencia. Uy, todavía me falta carrete. Vamos a ver. Establecer una secuencia, o sea, en el tiempo, ¿cuáles son las ideas básicas? ¿Cuáles se construyen sobre ellas? ¿Y cuáles son las más elaboradas? Y también uno de pronto necesita cimientos. O sea, para poder dar mi primer tema, necesito un tema -1. ¿Sí? Para poder, o sea, entonces de pronto yo, por ejemplo, para enseñar torque, pues tengo que repasar fuerza, o si no estoy jodido. Si ustedes cogen para enseñar torque, entonces su primera sesión tiene que ser repaso de fuerza, porque si no, no pueden construir torque. Ustedes tienen que encontrar, y entonces es una secuencia. Y después de que fijan la secuencia de esos conceptos, ahora sí, ¿qué actividades van a hacer para que se construyan esos conceptos? Y para que se construyan esas habilidades y para que cambien esas visiones del mundo. Entonces ustedes escogen qué actividades. Uy, para esto voy a hacer este ejercicio. Para eso de los átomos y cómo son las reacciones nucleares, voy entonces a que los niños traigan protones y neutrones y los vayan uniendo. ¿No? Parejitas, deuterios, ¿no? Un protón y un neutrón, y entonces cuando si añado un deuterio, 2 deuterios, entonces ¿qué formo a partir del helio? Por ejemplo, cosas de ese estilo. Creo que cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una prueba, tenemos que evidenciar esas o sea, la idea es que ustedes hagan una secuencia. Miren, el proceso no me interesa tanto que hagan todo este proceso, me interesa el resultado. Pero ustedes piensen el proceso. O sea, estas son las ideas que tienen que pensar cuando lo van haciendo. Y un par de detalles generales. De lo sencillo a lo complicado. No al revés. De lo particular a lo general. Uno a veces tiene la tentación de decir, mire, esta es la fórmula que soluciona todos los casos. Entonces apréndansela y de ahí pueden deducir todo lo demás. Nadie aprende así. Es al revés. Mire este caso específico, cómo funciona. Mire este otro caso específico. Ahora compliquémoslo un poquito más. Y ahora llegamos a una idea general. Porque las cosas van de lo concreto a lo abstracto. ¿Ven? ¿Qué más? Ahora después se divide en sesiones. La primera sesión entonces voy a hacer tal cosa. El objetivo va a ser tal. Ese va a ser el tema general. ¿Qué conceptos, qué habilidades, qué actitudes voy a asignar? Y hacer énfasis en las más prioritarias. Y ahí se da uno cuenta que no tiene suficiente tiempo. Tengo solo una hora y media para enseñar este tema. Entonces, ¿qué meto y qué quito? Uno tiene que ser muy consciente de que no puede enseñar todo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Bien. Entonces, ahí uno sí encuentra, después, qué actividades va a hacer. Entonces, qué presentaciones, qué experimentos demostrativos, qué videos, qué talleres, ¿sí? ¿Qué aprendizaje activo o por indagación o significativo? O sea, ¿qué voy a usar para cada cosa? Y ahí construyo una secuencia. Es harto camello, pero es el camello creativo. ¿Qué es más aburrido que repetir lo que dice un libro? La creatividad, o sea, lo chévere de ser profesor, una de las partes chéveres es ser capaz de inventarse una forma de contar el cuento. Una forma que yo me la inventé pensando en quiénes eran mis estudiantes y en qué cosas me parece que son las ideas más brillantes, más fundamentales, que más me cambian. Y con eso yo construyo una secuencia. Eso no está en los libros. Hay libros que sugieren una cosa, hay libros que sugieren otra. Pero ustedes son los dueños de su historia. Ustedes son los que cuentan la historia. ¿No? No es repetir un libro. Ustedes cogen pedazos de un libro y dicen, miren, aquí vale la pena que hagan estos ejercicios de este libro. Y aquí, miren esto que lo saqué de otro libro. Y miren esto que lo saqué de un video. Y miren esto que no sé qué. Pero ustedes son los que tienen el hilo conductor. La historia es de ustedes. Así usen pedacitos de todos lados. Bueno,
Listo. Entonces, eso es. Ahora, algunas ideas. Si algo es muy abstracto, volverlo realidad concreta. Por ejemplo, las moléculas de un gas. ¿Cómo vamos a ver que las moléculas, que hay un gas está lleno de moléculas que se chocan? Pues podemos usar un balón, por ejemplo, una bomba, inflarla y llenarla de pepitas. Y las pepitas se mueven, son las moléculas. ¿No? Entonces yo siento y las pepitas me chocan contra las manos, esa es la presión. Entonces, eso que era abstracto se vuelve concreto haciendo un modelo. Si algo genera dificultades, por ejemplo, fórmulas matemáticas, lenguaje complicado, traten de reemplazarlo por algo más simple. Por ejemplo, si yo en entropía tengo la tentación de hacer, para calcular la entropía de un gas, pensar en el espacio de velocidades y pensar en una esfera de 3n dimensiones, pues eso está muy jodido. Tengo que encontrar otra forma de hacerlo. Identificar errores y problemas típicos, proponer estrategias específicas para superarlos. Si ustedes ya saben que hay un error típico, entonces enfréntenlo. Muestren una situación en que clarifique por qué ese es un error y cuál es la forma correcta de hacerlo. Ser ecléctico. No casarse con una sola estrategia o enfoque. Aquí a nadie le dan plata extra por ser conductista o por ser constructivista. Entonces no se enfrasquen en esas peleas pendejas. ¿Ok? Bien. Y evaluar. El que no mide no se da cuenta de qué está pasando. ¿Ok? Entonces solamente cuando uno mide se da cuenta si funciona o no funciona. Bueno, y lo más importante, ustedes hacen esto porque tienen una pasión. Uno no puede enseñar lo que no lo apasiona, o sea, uno no puede enseñar sino las cosas, como decía la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, no puede enseñar algo que no lo ha traspasado, que uno no lo emociona, que lo siente, que lo apasiona, porque Sócrates decía que enseñar es transmitir un fuego. Yo ardo por un tema, me apasiona un tema, estoy enamorado de un tema y solo así puedo transmitir esa pasión. Entonces, cuando uno va a enseñar, uno tiene que pensar del tema, ¿qué fue lo que me apasionó? ¿Qué fue lo que me maravilló? ¿Qué fue lo que me pareció asombroso? Eso debo enseñar. Cuando yo hice entonces uno está fantástico, miren eso. Entonces ahí sí los estudiantes dicen Bueno, ok. Bien. Entonces ahora sí, esta es la primera parte, entonces esto era para explicarles qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Esa tarea que ustedes van a hacer es la tarea más importante del curso. Porque es diseñar una secuencia didáctica y aplicarla. Si ustedes no tienen un grupo de décimo, fácil. Hablen con su colega y pídanle prestado los chinos por 2 semanas. Siempre se en 11. Siempre se ha podido. En 5 años que vivía yo dictando este curso, 5 o 6 años, siempre se ha podido. Eso siempre uno puede hablar con el amigo. O con la rectora del amigo. Bueno. ¿Listo? Profe, Bueno. antes que cambie de tema, cuando usted habló ahí de Rutherford, ¿Sí? me hubiera gustado que hubiera tocado así sea tangencialmente el experimento ese. Claro, es que tengo que tocarlo. Yo solamente di un ejemplo de un punto del tema. Claro, eso es mucho más complejo. O sea, pues miren, traten de tenerla como para dentro de unas 2 semanas o algo así, para que puedan aplicarla. Porque si se les van los pelados, se jodieron. ¿Ok? Nos jodimos todos. Entonces, yo solamente les mostré, esto no es como yo lo enseñaría, ¿no? O sea, por ejemplo, lo del átomo no es como yo lo enseñaría porque faltan más cosas. O sea, yo solamente les mostré un punto y solamente hice énfasis en el punto de cómo cambia mi visión del mundo. Porque eso es lo que normalmente queda por fuera cuando uno planea. Cuando uno planea una secuencia se le olvida que eso le cambia a uno la vida. Entonces, ¿en qué se lo cambia? Bien, ok. Entonces ahora sí pasemos al otro tema que es dinámica rotacional. Es un tema bastante sencillo. Entonces es cortico, entonces por eso esta clase la hice doble. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a hablar sobre
sobre dinámica rotacional, muchas de las cosas que van a ver fueron desarrolladas por Julio César Cerón en esta tesis, que se llama Diseño de una secuencia didáctica para la enseñanza y aprendizaje del concepto de torque a partir de máquinas simples. No fue en Neiva, me faltó cambiar eso. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué es torque? Pues torque es una cosa que uno tiene una idea de que torque es algo que uno hace para que una cosa gire, ¿cierto? Pero no. Las cosas giran solitas. Es que no hay que empujarlas para que sigan girando. Si una cosa está quieta y uno tiene que empujarla de alguna manera para que empiece a girar. Pero si ya está girando, hay que dejarla quietica y ella sigue girando. La clase anterior no la... Igual, después hacemos eso, sí, porque se me va a acabar el tiempo. Entonces, eso, yo voy a estar aquí también de 4 a 5, ¿ok? Bien, entonces, la cosa sigue girando si nadie le hace fuerza. Si nadie le hace torque, una cosa va a seguir girando. Es lo mismo que en la traslación. Para que una cosa se mueva, no hay necesidad de empujarla. Si está quieta, para que empiece a moverse, hay que empujarla. Pero si ya se está moviendo, no hay necesidad de empujarla. Lo mismo pasa con la rotación. Si algo está girando, si algo está quieto, para que empiece a girar, hay que hacerle torque. Pero si ya está girando, no hay que hacerle torque para que se siga moviendo. ¿Y dónde podemos ver eso? En el mismo sitio de la vez pasada. En el espacio. ¿Sí? Igualito. Todos los satélites se ponen a girar, a dar vueltas, porque eso les estabiliza la dirección de giro. No cabecean, sino que van a apuntar siempre en una misma dirección. Hasta los cohetes cuando salen van girando un poquito. ¿Ok? Bien. ¿Qué es entonces lo que hacen las fuerzas? Las fuerzas pueden cambiar la velocidad de giro. Pueden hacer que gire más rápido, puede hacer que gire más lento, o que el eje de giro cambie. ¿Qué es torque? Torque es qué tan efectiva es una fuerza para cambiar la velocidad de giro. Entonces, ¿cómo así? Traten de cerrar una puerta. ¿Ustedes cómo cierran una puerta? Pues siempre la empujan del borde, ¿no? Esta niña es inteligente y ya aprendió eso. Si ustedes le hacen una fuerza aquí, si le hacen la fuerza acá, es fácil hacerla girar. En cambio, si le hacen la fuerza cerquita del eje, es difícil, ¿no? Yo me puedo ir allá a esa puerta. A ver, voy. Aquí es fácil. Pero aquí es difícil. No va a hacer más fuerza. ¿Voy otra vez? Bueno, entonces, aquí voy. Bien. ¿Aquí está la puerta? Si yo empujo acá es fácil. Si yo empujo acá, tengo que hacer más esfuerzo. Tengo que hacer más fuerza. Bien. Afortunadamente todos los salones tienen puerta. Entonces, uno siempre puede hacer eso. Bien. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia ahí? La diferencia es el radio, ¿no? Si yo uso un radio grande, tengo que hacer, es fácil. Si hay un radio pequeño es difícil. Como que el efecto de la fuerza depende de cuál fue el radio. Entonces, voy a llamar torque es qué tan efectiva es una fuerza para cambiar la velocidad de giro. Entonces, en principio, si yo hago más fuerza, cambio más el giro. Pero también, si un radio mayor, si el punto donde aplico la fuerza está a una distancia mayor del eje de giro, entonces el efecto es más grande. Entonces, empecemos pensando que torque es como el radio por la fuerza. Ahora yo me puedo dar cuenta que si yo tengo una fuerza que tiene una componente perpendicular y una componente paralela a la dirección del radio, solo la componente perpendicular gira. Si yo empujo la puerta de lado, pues eso no va a girar. Si la empujo hacia el eje, no va a girar.
solamente si la empujo perpendicular. Entonces eso quiere decir que si la fuerza está haciendo un ángulo alfa, solamente la componente perpendicular hace torque. O sea que el torque sería el radio por la fuerza por el seno del ángulo. Hay una forma alternativa, entonces, por ejemplo, eso tiene aplicaciones todos los días, ¿no? Estas aplicaciones son típicas, ustedes ya la conocen. Si yo quiero soltar una llanta, entonces, ¿cuál de estas dos me es más fácil? La más grande, ¿no? Porque la más grande, entonces puedo hacer, tiene más radio, entonces el efecto sobre el giro del perno va a ser mayor con esta que con esta. Y eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y además lo hemos visto. Los buses, exacto, los buses tienen que tener, además de eso, de la cosita, le ponen un palo larguísimo con 1 metro y pico, y ahí sí, como con 1,5 metros, ¡ah!, apretan, ¿no? Y eso sí no lo suelta nadie, ¿no? Mentiras, lo suelta alguien que tenga un palo de 2 metros. Bien, entonces, eso lo podemos aplicar con los niños. O sea, hay cantidad de cosas que son así. Ustedes pueden utilizar muchísimas herramientas. Pueden utilizar, por ejemplo, destornilladores. Pueden utilizar llaves de tuercas, llaves inglesas corticas y largas, ¿no? Y apretar, por ejemplo, con el mismo número de vueltas, una tuerca sobre un pedazo de madera. Y pedirle al niño, bueno, a ver, hágalo acá, ahora hágalo con este, si se da cuenta que es más fácil. Eso es intuitivo y eso es torque. Entonces el concepto de torque, fíjense que se puede construir de manera intuitiva bastante fácil. Y arrancar con ese concepto, o sea, tratemos siempre de arrancar con conceptos intuitivos. Fíjense que torque se puede construir intuitivamente. Entonces, y aquí hay muchísimas vainas que tienen torque, ¿no? Pues los martillos también, ¿no? ¿Sí? Ahí también uno hace una palanca. Entre más largo sea el martillo, más fácil sacar la puntilla, ¿no? Ahí es lo mismo, es torque. Bien. Hay una forma alternativa de verlo, que simplemente es bueno contarla. Que yo le puedo asignar, yo tengo que el torque es R por esto por el seno del ángulo. Yo le puedo asignar el seno del ángulo a F, y eso quiere decir que es solamente la componente perpendicular. Pero también le puedo asignar el seno del ángulo a R. Entonces yo tengo R seno de teta, es esto, que es perpendicular acá. Eso se llama el brazo de acción, ¿no? El brazo que tiene esta fuerza. Entonces puede ser fuerza por brazo, en lugar de pensar que es radio por componente perpendicular, da lo mismo. Es asignarle el seno teta a R para calcular B, o asignarle el seno de teta a S para calcular la fuerza perpendicular. Las dos cosas son equivalentes. Bien. Entonces ahí entramos al mundo de las palancas, ¿no? Y palancas no es tener a alguien amigo de un político. Eso en alemán se llama, en alemán uno dice en español, deme una palanca y mover el mundo, ¿no? Como Arquímedes. Pero en alemán eso se llama diferente, eso se llama vitamina B, porque relaciones en alemán se llama Beziehungen, ¿no? Pero entonces fíjense, el primero que demostró la palanca fue Arquímedes. Y Galileo enseñaba eso. Esta es una demostración sin palabras de la ley de la palanca. Fíjense, es súper bonita. Los que vieron Orígenes conmigo ya la vieron, ¿no? Cuando hablamos de Galileo. Entonces miren, ustedes tienen un cilindro colgado de aquí y de acá, de un palito, y el palito está colgado en la mitad. ¿Eso está en equilibrio? Sí, si esto es homogéneo, está en equilibrio. Ahora imagínense que yo corto este cilindro en 2 partes. 1, 2 y 3. Y de cada parte la cuelgo de 2 cuerditas. ¿Eso sigue estando en equilibrio? Sí. Todo está en equilibrio. Ahora, en lugar de sostener esto de 2 laditos, lo sostengo del centro. ¿Sigue estando en equilibrio? Ahora fíjense que esta distancia aquí es igual a esta distancia, y que esta distancia de aquí es igual a esta distancia. La cantidad de masa en este pedazo es proporcional a esta distancia. Es 2 veces esta distancia por la densidad, por el área. Y la cantidad de masa en este pedazo es proporcional a esta distancia. Así que yo puedo cambiar todo este cilindro por una masota,
Y el peso de esta masa es proporcional a esta distancia. Y el peso de esa masa es a la distancia chiquita. Entonces fíjense que brazo por peso es igual a brazo por peso. ¡Turum! Ahí está la ley de la palanca. Por pura intuición. Colgando un palito de la mitad, uno sabe que está en equilibrio. Con solo eso, Galileo demostraba la ley de la palanca. Lindo, o sea, típico de Galileo. Una época en que no había ninguna teoría numérica, porque él fue el que se las inventó. Había muy poquitas cosas, ¿no? Solo lo de Oresme y tal cosa. Él encuentra una forma de explicar, sin nada de matemáticas, que esa es la ley de la palanca. Bien. Ok. Palancas. ¿Qué son palancas de primer género y de tercer género y de tercer género? ¿Qué es lo que estamos sumando en las palancas? Torques. Tenemos una cosa que gira. Y esa cosa que gira, si está quieta, y yo quiero que siga quieta, lo que quiero es que no gire. Si no gira, entonces la suma de los torques tiene que ser 0. Ahora imagínense que esto gira para allá. Yo quiero que suba. Entonces, para que suba, tengo que hacer una fuerza o sea, para que arranque a subir, tengo que hacer una fuerza un poquito mayor a la que deja el torque igual a 0. Para que el torque sea un poquito positivo y esto acelere. Empiece a girar. Para que empiece a girar. Y después de que hago esa gotita de fuerza, ya puedo frenar y dejar solamente la misma fuerza que lo mantiene en equilibrio. ¿Por qué? Porque ahí ya sigue girando a velocidad angular constante. Si la suma de torques es 0, lo que pasa es que no cambia su velocidad de giro. Y si ya arrancó a girar, pues sigue girando. Entonces la mínima fuerza que tengo que hacer para que eso suba es la que equilibra los torques. Y ahí, si está quieto, le hago una gotita y empieza a moverse y ya la dejo a la fuerza que lo equilibra y eso sigue moviendo a velocidad constante. Y si le hago más fuerza, ¿qué pasa? Pues que acelera, así, gira cada vez más rápido. Como cuando uno le hace así al pelado en el sube y baja y el pobre chino sale a volar, ¿no? Entonces uno primero le hace una fuerza para que empiece a mover y después lo mantiene como a velocidad constante, ¿no? Pobre chino. Si es el hijo de uno, entonces uno es muy cuidadoso, ¿no? Y si no es el hijo de uno, cuídense. Bien, entonces, todo lo que es, entonces eso es el primer orden, segundo orden, tercer orden, es torque, ¿ven? Entonces, enseñen primero torque, porque si ustedes enseñan las palancas sin haber enseñado torque, están haciendo como magia. ¿De dónde salió eso? ¿Ven? En cambio, las palancas es una aplicación práctica del torque, el torque entonces queda reforzado como concepto. Después entonces ustedes pueden hacer todas las cosas que saben hacer de palancas, ¿no? Espero que ustedes sean unos especialistas en este tipo de palancas. En este. Entonces, por ejemplo, estas son cosas que hacía él, miren, él hizo este montaje con pedazos de madera y entonces él colocaba aquí cuánta fuerza tenía que hacer, después la puede medir con un dinamómetro o colocar pesitas, ¿no? Ah, bueno, pues ahí está, perfecto. Entonces todo eso es torque. Las pinzas, ¿no? Los alicates, la carretilla, los músculos son muy importantes. Fíjense, ¿cómo es que yo hago así? Para que yo haga esto, tengo que hacer que esto gire. Estaba quieto y ahora está girando. Entonces tengo que hacer que empiece a girar. Entonces tengo que hacerle un torque en esta dirección. Eso quiere decir que el músculo no está pegado a la punta, porque si estuviera pegado a la punta no podría hacer torque. Está un poquito más allá. Y conseguir esta distancia es buena cosa. Con eso los estudiantes pueden calcular que para levantar una masa de 1 kilo, una bolsa de leche, de 1 kilo, 1 litro de leche, entonces ¿cuánta fuerza realmente tiene que hacer el músculo? Tiene que hacer mucho más, porque si ven que el brazo del músculo es mucho más pequeño que el brazo del peso. Entonces estas distancias son muy importantes y el cuerpo completo son palancas por todos lados. Y un fisioterapeuta tiene que saber eso muy bien. Si no sabe eso, pues puede hacer daños. Y un profesor de educación física también, ¿no? Bueno.
sea, la física y la educación física unidas. Bien. Eso puede decir que el dedo gordo de la mano es más útil, ¿verdad? ¿Ah? El dedo gordo es más útil para... Sí, bueno, ¿cómo es el dedo gordo? Mire, el dedo gordo es aquí, hay un tensor acá, porque el músculo está por acá. Cuando el músculo se contrae, entonces jala un cablecito, una guaya. Jala una guaya y por eso se dobla el dedo. ¿Esas guayas cómo se llaman? Tendones. Y pasa por un huequito acá. Hay unas guayas que pasan por un huequito acá, por ejemplo, las que van a estos dedos, pasan por un túnel que se llama el túnel carpiano, ¿no? Y cuando se le inflama uno ahí, entonces se traba la guaya. Ese queda uno haciendo, uy, de hecho, así, ¿ves? Bien, entonces, miren, con torques y palancas se puede hacer cantidad de experimentos. Miren este video. Móviles, ¿no? Hizo Julio César, poniendo de pesos bombombunes, origami, cositas que giran, ¿no? Bandas transportadoras. Puertas giratorias. O sea, ¿no? Los niños en grupos tenían que armar cada uno una cosa que fuera una aplicación del torque, y eso hay 10.000, ¿no? También, por ejemplo, ustedes pueden mostrar, bueno, palancas, sube y bajas. ¿Cómo se usa, cómo se llama esto para hacer huecos así a mano? El barbiquí. ¿Sí? ¿Eso así en el brazo? ¿Sí? El destornillador. Hay unos destornilladores que no volví a encontrar, que uno les abre un par de patitas y con eso puede hacer una fuerza grandísima, ¿no? El mango, le salen un par de alitas. Todas estas cosas se pueden hacer con respecto a torque. O sea, torque se puede hacer muchísimas cosas. Es muy creativo. Bien, y entonces, por ejemplo, él le fue bien. Estas fueron las pruebas que hizo antes de, este es el después de. O sea que en una prueba de 20 preguntas, bien, ¿no? Siempre hubo uno que otro que no aprendió. Hay que mirar por qué, ¿no? O sea, la enseñanza es para todo el mundo. Si hay alguien que no entendió, hay que mirar si es que tiene alguna dificultad. O si es un problema de motivación también, ¿no? Y hay que mirar cómo enfrentarlo. Bueno, el torque hasta ahora lo hemos visto como un número, pero el torque también se puede ver como un vector. ¿Se acuerdan que la velocidad angular se puede ver como un vector? Entonces el torque también. Fíjense que el torque es RF seno de alfa, y eso se parece mucho al producto cruz, porque el producto cruz es R cruz F. La magnitud es un vector que va perpendicular a R y F con la mano derecha, ¿no? Si el dedo índice es R, el vector posición, desde un sitio de giro hasta el punto donde se aplica la fuerza, y el vector F es la fuerza, entonces R cruz F va perpendicular a ese plano formado por los dos y va en dirección del pulgar, ¿no? O si ustedes quieren cerrando la mano con el tornillo, asegúrense de usar la mano derecha. Yo una vez me perdí un examen de electricidad y magnetismo por usar la mano izquierda. O sea, yo estaba escribiendo y ¡chum! Miré la mano y seguí. Entonces, la norma del producto cruz es la norma del uno por la norma del otro por el seno del ángulo que forma. Entonces lo podrían pensar como un producto cruz. Y si lo pienso como un producto cruz, ¿qué puede pasar? Cosas como estas. Suppose I have here a string, a rope, like we have there. Supongo que tengo una cuerda. And I stick into that rope, I attach to the rope this wheel, just like so. Y cuelgo de ahí una rueda de bicicleta así. And let it go. Y lo dejo, lo suelto. Ustedes saben qué va a pasar, ¿no? Se va a caer así. Se voltea. Ok. Now I'm going to spin it before. Ahora le voy a dar vueltas antes de ponerlo. The wheel is here. Y eso lo voy a hacer así. So spin it up. Lo hace con un motor. Notice the way I'm spinning it, moving it away from now. Now I'm going to change it and do it differently next.
Y ahí va. Not 10 seconds. Ahora fíjense que da vueltas, ¿no? Isn't that amazing? And ¿No it's es increíble? from below clockwise. En la clase él ha hecho el cálculo antes, ¿no? De qué velocidad, cuántas vueltas tiene que dar por segundo. And I'm going to redo the experiment, changing the direction of rotation. Porque él sabe a qué velocidad está girando esto. Calcula el momento de la velocidad angular. Momentum, rotating like this, is pointing here. Spin angular momentum is pointing like this. O sea, está girando en esta dirección, ¿no? It's like this. And so the Torque spin va angular para allá, momentum is entonces- chasing the torque. I'm the spin angular momentum, I'm the torque. Ya lo voy a This is decir. the torque. It's Ya lo voy a chasing decir. it. ¿Qué es lo que está diciendo Walter Levin ahí? Está diciendo, miren, esta es la velocidad angular así. La fuerza sobre este punto, ¿cuál es? Es el peso. Es el peso de la rueda. El peso de la rueda va para abajo. Entonces, mano derecha, ¿no? R cruz F, el torque va hacia allá. El torque va a ser perpendicular a la velocidad angular. ¿Y saben qué le hace el torque a la velocidad angular? Cuando va en la misma dirección, lo hace girar más rápido. Cuando va en la dirección contraria, lo hace girar más lento. Cuando va perpendicular, lo desvía. Igual que la fuerza. Cuando uno empujaba a alguien en la dirección de la velocidad, lo acelera. Cuando uno empuja a alguien en la dirección contraria a la velocidad, lo frena. Cuando uno empuja a alguien perpendicular a la velocidad, lo desvía. El torque le hace lo mismo a la velocidad angular. Cuando va en la dirección de la velocidad angular, lo acelera. Si algo está girando así y yo le hago así, estoy haciendo un torque que va en la misma dirección. Si yo le jalo en la velocidad contraria, va en la dirección así, lo frena. Y si va perpendicular, lo desvía. Y aquí lo que va a pasar es que lo desvía. O sea, va a haber un cambio de velocidad angular que es proporcional al torque aplicado por cuánto tiempo se hace ese torque. Igualito que en el caso de la fuerza. Y ese cambio en velocidad angular es una flecha. Si este es el torque, el cambio en la velocidad angular va a ser así, y si esta es la velocidad angular, la nueva velocidad angular es así, la velocidad antigua más el cambio en la velocidad. Y va a ser entonces así, y entonces ¿cómo se ve eso ahí? Que este es el cambio en la velocidad angular, en la dirección del torque, entonces la nueva velocidad angular es así. Entonces fíjense, la velocidad angular lo que va a hacer, en este caso el torque es perpendicular a la velocidad angular, o sea que ni lo acelera el giro, ni aumenta el giro, ni frena el giro, lo desvía. Y como va a ser perpendicular siempre, y va a estar a la misma distancia, y va a estar al mismo peso, y siempre formando un ángulo de 90 grados, entonces el torque es constante. Un torque constante perpendicular a la velocidad angular siempre que hace un movimiento circular. Y entonces la velocidad angular va a describir un círculo. Y si la velocidad angular describe un círculo, entonces el objeto también describe un círculo. Y yo puedo calcular cuánto es este cambio de velocidad, sabiendo cuánto es el torque, y con eso puedo calcular cuánto tiempo se demora en dar un círculo. O sea, todo eso se puede hacer. ¿Sí? Ahí está en la clase de Walter Levin, creo que es la clase 21 de su curso del MIT, si lo quieren buscar en internet. Bien, eso es lo que llamamos movimiento de precesión. Si ahora él cambia la dirección de giro y lo pone a girar así, entonces ahora el torque va para allá, la dirección de giro va para allá, el cambio va a ser para allá, entonces la velocidad va a ser así y va a girar para el otro lado. Tense. That's right. Now, I will. So when I spin it up, when I first go around, it was roughly 10 seconds for me. Y ahora gira para el otro lado. And now the Ahora está here girando así, hacia adentro, entonces ahora gira para el otro lado. instantaneous increase in the recession frequency. Ah, y si le pone más peso, gira más porque tiene un torque extra. There you go. Entonces el torque cambia, ahora el torque aumentó, entonces cambia más la velocidad angular, gira más I've rápido. increased this torque, but not at the expense of M. But the reason why the M cancels is because the moment of inertia has eliminated. If I just had ¿Bien?
Bueno, y eso en cuanto a torque. Entonces, como ustedes ven, el torque es un concepto que se puede construir intuitivamente con llaves de tuercas y todas esas cosas, que tiene un efecto muy parecido al de la fuerza, que en lugar de cambiar la velocidad de traslación, cambia la velocidad angular. Ahora, ¿qué tan difícil se deja? Nos falta un concepto para la segunda ley de Newton, ¿cierto? La masa. ¿Se acuerdan que una cosa yo le hago fuerza, pero qué tanto cambia el movimiento depende de su masa? Entre más masa tenga, más difícil cambiar el movimiento. Pues para la velocidad angular hay una cosa parecida. ¿Qué tan difícil es cambiarle el giro a algo? Y eso se llama momento de inercia. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este bichito que está acá. ¿Sí se enfoca bien? ¿Se enfoca bien? Aquí tengo este bichito que está aquí. Sí, ahí se ve bien. Perfecto. No, ahí está perfecto. Listo. Entonces, yo voy a empujar siempre en esta esquina para que el brazo sea constante. Entonces el torque es el mismo. Yo puedo medir la presión y qué es la intensidad de la fuerza por la presión en mi dedito. Como yo tengo sensores en el dedo, entonces yo puedo saber cuánta fuerza hago. Fíjense que si yo lo hago acá, ese es el efecto. Ahora, si yo alejo las masas del centro, eso. Entonces ahora, si yo empujo acá, ¿sí? Se supone que tengo que hacer más fuerza. ¿Cómo lo puedo hacer de manera que es, digamos, objetiva? Pues colocando una fuerza constante. Esa fuerza constante, ese torque constante, lo voy a hacer, ese torque constante lo voy a hacer es, aquí hay un radio de giro, hay una cuerda enredada en un radio de giro fijo, hay una cuerda enredada en un ángulo de giro fijo, y lo voy a pasar por esta poleita y le voy a colgar una masa. Entonces ahí el torque está como bien definido. Fíjense cuánto se demora eso en acelerar. Ahí va acelerando, va cada vez más rápido, pero se demora, ¿no? Ahora, ¿me ayudas por favor nuevamente? Vamos a ponerlo bien cerquita. Por ejemplo, aquí, en el segundo. Pues la velocidad angular va a seguir a... pero ahí no se puede. Hagamos de esto. Esta es simétrica. Sí, de acuerdo. Se perdió el huequito. Ahí está. Listo. Muy montadores ustedes. Bueno, listo. Entonces, lo enredamos. Bueno, si tienen en la misma dirección. Un segundo. Ya. Estamos haciendo la misma fuerza con el mismo radio. Aquí chiquito, entonces es el mismo torque. Ahora lo suelto y voy a ver qué tan rápido va acelerando. Y ahí va. Entonces acelera mucho más rápido y la velocidad final va a ser mucho mayor. Entonces, ¿por qué? Eso quería decir que con las masas aquí cerquita del centro es más fácil de acelerar que este. Es como si la masa correspondiente al giro fuera más pequeña si yo las tengo así y así fuera más grande. Eso es lo que pasa con los patinadores. Empiezan a girar con los brazos abiertos. Es relacionado, ya lo vamos a hacer. Entonces, voy a definir una cantidad que es suma sobre todas las masitas de cada masa multiplicado por la distancia de giro, el radio de giro al cuadrado. Entonces, esa cantidad la voy a llamar momento de inercia.
¿Por qué la defino como radio al cuadrado? Porque después me va a funcionar muy bien. Vamos a ver. Si yo tengo un cuerpo que está en muchas masitas, entonces el momento de inercia total es la suma de los momentos de inercia de cada una. Entonces es suma sobre todas las masitas de la masa de cada una por el radio al cuadrado. Esto yo luego escribo aquí con sumatoria porque ustedes lo entienden. Ustedes verán si sus estudiantes, ustedes saben si sus estudiantes lo entienden o no. ¿No? Ahora, fíjense, ahora sí defino la última cantidad, el momento angular. El momento angular también es un vector, es R cruz M por B. ¿Por qué lo hago así? Ya van a ver. Piensen en un cuerpo que gira un cuerpo sólido que gira alrededor de un punto, por ejemplo un disco o alguna cosa así, o una rueda o un aro o una esfera que rueda alrededor de un punto, o una viga como esta. Y yo voy a sumar todos los pedacitos ahí y voy a calcular el momento angular. El momento angular de cada pedacito va a ser en magnitud, va a ser el radio por la masa, por la velocidad. ¿Por qué? Porque el radio y la velocidad forman un ángulo de 90 grados. Entonces es norma del uno por norma del otro por el seno del ángulo que forman, y seno de 90 es 1. Entonces es R por N por B. Pero la velocidad la puedo calcular como omega por R. Entonces me queda R por N por omega por R. O sea, R por R, R cuadrado. Si yo entonces ahora hago para todo el disco, el momento de inercia total es suma sobre todos los pedacitos del momento angular de cada uno. El momento angular total es la suma de todos los momentos angulares. Entonces va suma de omega m r cuadrado. Puedo sacar el omega, porque como eso es un cuerpo rígido, todo el cuerpo gira con la misma velocidad angular. Entonces si yo lo saco, me queda omega por esto. Ah, y eso era la cosa que yo había definido antes. Eso es momento de inercia. O sea, que el momento angular como yo lo definí es igual a omega por el momento de inercia como yo lo definí. Pero ahora hay otra cosa. ¿Por qué el momento de angular lo definí así? Porque él cambia de una forma muy bonita. Miren, si este es el momento angular y yo quiero saber cómo es el cambio, esto es el cambio de un producto. El momento angular puede cambiar o porque cambie el radio o porque cambie la velocidad. Y entonces, el cambio de eso es el cambio del primero por el segundo más el primero por el cambio del segundo. Es la derivada. Esto se lo estoy explicando a ustedes. Si ustedes se lo quieren explicar a los estudiantes, entonces tendrían que mostrarle que esto puede ser. Y eso sí se puede hacer, ¿no? Que el cambio del producto de dos cosas es el primero por el segundo más el segundo por el primero. De forma aproximada, si los cambios son chiquitos. Se puede hacer numéricamente, con ejemplos de números. Bien, entonces, esto que está acá, ¿qué es? El cambio de la posición con respecto al tiempo y la velocidad. ¿Y qué es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo? La aceleración. O sea, esto. Fíjense que esto es V cruz B. Entonces, ¿cuál es la magnitud de esto? La norma del uno por la norma del otro por el ángulo del ángulo que forman. Si el ángulo es 0, el seno de 0 es 0. El producto cruz de dos vectores que son paralelos es 0. Entonces, esto es 0. ¿Y el siguiente qué es? ¿Ah? Y el siguiente es masa por aceleración. ¿Perdón? Ahorita no tiene nombre, es un aparato por momento de inercia. Esto de acá, entonces, masa por aceleración es fuerza total. Entonces, tengo que el cambio en el momento angular, digamos la derivada del momento angular, es R cruz F. Oiga, esto es un viejo conocido. ¿Quién es este? Es el torque. O sea, el cambio en el momento angular es el torque. El cambio en el momento angular es el torque total, la suma de los torques hechos por todas las fuerzas. La suma de todos los torques da el cambio en el momento angular. Por eso yo definí el momento angular de esta manera. Por eso definí el momento de inercia de la otra manera. Bueno,
Y entonces ahora pasa una cosa interesante. Si el torque total es 0, el momento angular no cambia, ¿no es cierto? Y entonces, ahora sí, esto, que si aquí hubiera una silla rotante yo lo podría hacer con estas dos masas, pero no hay. ¿No? Pero ustedes todos en su colegio tienen una silla giratoria, ¿cierto? ¿No? Túmbensela a la rectora. Ella tiene una silla giratoria. Entonces, si yo cambio el momento de inercia, la velocidad angular debe subir para que el producto se mantenga constante. Entonces el momento angular, que es L por I, se mantiene constante. Eso también lo pueden ver, por ejemplo, acá. Ahí está muy estirado, el momento de inercia es grande, entonces casi no gira. Pero si se contrae, el momento de inercia disminuye, la velocidad angular crece, por eso gira más rápido. Al contraerse, son los mexicanos que ganaron el campeonato mundial, ¿no? Muy bueno ese libro. Y finalmente, la otra cosa que se puede hacer es Pretty much unbeatable. They've got 57 points. 15 años, ¿no? Tiene 15 años. Was a sensation in the short program. She said after her magnificent short program, Vale la pena verla, son 3 minutos. Awful lot of pressure here, but only the pressure that she'll put on herself. This is 15-year-old Yulia Lipnitskaya for Russia. 15 años. Yulia Lipnitskaya. ¿Sí? Campeona olímpica. Ya debe tener 16. Eso. Y con universidad hay muchas gracias. Tenemos más de 20 años. ¿Sí? Disminuye el momento de inercia, aumenta la velocidad angular, el momento angular me parece constante. Claro, en el aire no hay toques. Entonces, si hace así, tira más rápido. Porque disminuye el momento de inercia, aumenta el momento de la velocidad angular. Pero el momento angular, el producto de las dos, la velocidad es constante. Brilliant in the transition as well. Just a ridiculous start for a 15-year-old. Poesía. turning on one foot and Todavía no se llama rosca. No se llama rosca porque no son. Porque como ellos no son potentes. El patinaje sobre hielo, el primer olímpico sí es olímpico y el otro completing the flow. Y sobre patines es más difícil. sobre patines es más difícil. Más difícil. Y aquí hay gente buenísima, campeones mundiales. Qué pena molestarlo, ya son las 11 y el profe sabe que ya continuamos con tanto allá como acá. Listo, entonces, última cosa, este es el último slide. Entonces, en un cuerpo sólido que gira sobre un eje fijo, el momento de inercia, el momento angular, es igual a omega por el momento de inercia. Fíjense que aquí los puse como vectores. El omega, aquí si esto está girando, es perpendicular al plano de giro. Y el momento de inercia, el momento angular también va en esa dirección. Cuando el eje es fijo, es así. Entonces,
Yo sé que el cambio en el momento angular es el torque. Entonces, y el momento angular es W por I. Si yo reemplazo, queda I de W de T es el torque. O sea, I alfa, y W de T se llama alfa, es la aceleración angular. Entonces, I por alfa es igual a torque, es como masa por aceleración. Es como masa por aceleración igual a fuerza. O sea, fuerza igual a masa por aceleración, queda torque igual a momento de inercia por aceleración angular. Ahí está. Claro. Entonces, por eso puedo deducir esas cosas. ¿Ven? Pero fíjense que la deducción la hicimos al final. Los conceptos los construimos cualitativos. Lo fuimos formando como una ecuacioncita muy lentamente. Primero torque, que es más intuitivo. Después momento de inercia, y el último es el momento angular. Listo, muchas gracias. Esta tarde de 4 a 5 minutos estoy por acá. Mario, entonces si quieres puedes colgar de una vez. Ahora 25 páginas de... Espero que estén bien. Hasta luego. Bueno. Armando, muchas gracias. Ok, profe, con muchísimo